país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrar, no suele desolar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. País somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. País, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente arderá mi tierra. Bueno, buenas noches a todas y a todas, aquí nuevamente
con el programa número 34. 35. 35 de convocatoria. Como siempre, invitamos a aquellos que lo consideren un programa para poder compartir, que lo compartan. Estamos saliendo también por YouTube, ¿verdad? Estamos subiendo a YouTube. Una vez que termine el programa, la producción lo sube a YouTube con el número y el título del programa. Así que invitamos a los compañeros que si lo entienden pertinente, lo colaboren para poder llegar a más gente. Bueno, Carlito, ¿arrancamos? Bueno, arrancamos entonces. Wilder, buenas noches a todas las amigas y los amigos. Arrancamos hoy con esta conocida canción de Citarrosa, Adagio a mi país, escrita y grabada por Citarrosa aún en el exilio. Hoy cuando la elegíamos para el inicio del programa, me acordaba que una vez Citarrosa, entrevistado, le preguntaron qué canción de las tantas que tenía le gustaría nunca más volver a cantar, y dijo que Adagio a mi país era una canción que le esperaba nunca más tener que volver a cantarla o grabarla. Lamentablemente hoy volvemos a una situación que vuelve a hacer que tenga vigencia esta letra, cosa que esperábamos que realmente nunca más se diera. De ahí el título de este programa, en el cual elegimos referirnos a que se instale el terrorismo de Estado frente al equivocado análisis y la autocrítica tardía de la oposición. Y esto vamos a tratar de explicar a lo largo de... Se reinstala en este sentido. En este nuevo periodo. Y vamos a tratar de explicarlo entonces, Wilder, a lo largo del programa, tratando de resumir lo más que podamos, porque es un tema muy amplio, pero describiendo en primer lugar qué quiere decir terrorismo de Estado. Y yo anoté acá para ser textual y no equivocarme al decirlo. Una de las definiciones de terrorismo de Estado es la siguiente: el terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte del gobierno, los cuales están orientados a producir miedo y terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Otra definición: terrorismo de Estado es el uso sistemático por parte del Estado de amenazas y represalias ilegales, incluso dentro de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia y una colaboración activa de la población. Dicho esto, empezamos entonces a describir por qué pensamos que lamentablemente se reinstala, como decía Wilder, el terrorismo de Estado en nuestro país. Empecemos por hacer memoria desde bien atrás, desde la campaña electoral. Cuando vimos que entre las propagandas, entre las ideas fuerza de este gobierno que por fin al final se terminó instalando en el país, estaba por parte de la extrema derecha, se terminó el recreo por parte de Cabildo Abierto. Estaba por parte de un candidato del interior, no me acuerdo cuál era, la mano dura y el plomo. Estaba por parte ahora en esta campaña electoral a la intendencia un candidato recientemente que quería promover el apartheid en Maldonado
para que ahí no pudieran entrar. En primer lugar dijo hippies, después cuando le dijeron que los hippies no existían más, él dijo, no, me estoy refiriendo a los pichis. Y de eso vamos a hablar un poco también. Ahora vemos, una vez instalado este gobierno, como desde el primer momento el mensaje que le pasa al brazo armado del Estado, a la policía y a las Fuerzas Armadas, el incentivo a que actúen en forma truculenta. Quiero aclarar la definición de truculenta como la definición que le da el diccionario de la lengua castellana, una palabra derivada del latín, que se trata la truculencia de que es una actitud que sobrecoge o asusta por su morbosidad, exagerada, crueldad o dramatismo. Este fue el mensaje del gobierno desde el principio a sus fuerzas policiales, principalmente a sus fuerzas policiales, en el sentido de envalentonar a la policía para que actuara discrecionalmente contra los que ellos consideraran delincuentes. Fue así que en los primeros días ya se vio cómo golpeaban y reducían a unos simples malabaristas que estaban ahí tratando de sacar el pan del día a día, como tantos otros artistas callejeros que andan a diario, y ahora no tanto por la cuestión de la pandemia, pero que de alguna manera se revuelven para sustentarse. Y ya desde el principio empezó a actuar este gobierno así. A partir de ahí empezamos a ver, una vez empezada la pandemia, cómo se empezó a hacer un despliegue ostentoso de las Fuerzas Armadas en todo el país, con la exhibición, la exposición del armamento más pesado para supuestamente combatir una pandemia o ayudar a controlar la expansión de una pandemia, de un virus. Es así que, por ejemplo, vimos hace pocos días acá en la frontera, en la ciudad de Rivera, una tanqueta instalada en la línea divisoria, con soldados armados con armas de guerra para tomar temperatura. Y uno se pregunta, porque los ve circulando por la calle, ¿cuántas ambulancias hay en el cuartel de Rivera? En los cuarteles de Rivera. ¿No sería más lógico instalar ahí una ambulancia para dar una imagen más lógica de la lucha que tenemos, que enfrentamos en este momento con la pandemia del COVID-19? Era necesaria una tanqueta con soldados armados, con armas pesadas de guerra, la propia tanqueta con armas. Esta ostentación, este aparato ostentoso exhibido en todo el país de la fuerza militar, en las carreteras, en todo lado, hace parte de la instalación en el ámbito, en el sentido subjetivo de la idea que quieren instalar desde el Estado hacia la población civil. Después vimos como ante un robo por ir resumiendo el tema para no alargarme demasiado, como ante un robo de ovejas en un establecimiento rural, la policía hizo una espera a los ladrones, escondida, y cuando pasaron en la moto, le pegaron un tiro en la nuca a uno de los ladrones. O sea, la policía sospechó, acusó, juzgó, condenó a muerte y ejecutó. La policía puede usar armas, por supuesto, y estas armas están autorizadas, su uso está autorizado por ley
para que sean empleadas en legítima defensa del agente policial o de un tercero. ¿Quién corría peligro cuando pasaba una moto en la oscuridad de la noche y había una emboscada ahí? Aunque hubiesen dado la voz de alto y no hubiesen parado, ¿cuál fue la legítima defensa de la policía al pegarle un tiro en la nuca al ladrón? Pocos días después, ante unos borrachos o como se diera el hecho, no pararon en un auto ante un procedimiento policial, los persiguieron, los tirotearon y le pegaron un tiro a uno. Por suerte no murió. También, ¿en qué momento corría peligro la vida de los señores policías? Porque parece que 5 dispararon. ¿Y cuál era el argumento? ¿Cuál fue el argumento legal para hacer esa operación? Que corrían en peligro la vida de terceros porque podían atropellar a alguien. Eso es tan hipotético como que me peguen un tiro porque voy pasando en auto, porque me puedo descontrolar y subir a la vereda y atropellar a un peatón. O sea, no hay un elemento real, concreto. Es una presunción, es una especulación. Si lo paran de correr a ese que iba disparando, va a bajar la velocidad, se va a ir a su casa. O sea, la propia corrida fue motivada por la persecución. Con todos los elementos disuasivos que puede haber, Carlitos, e identificatorios. Con la tecnología que hay hoy, o sea, se escapó de ese patrullero que estaba apostado allí para detenerlos, con la radio y con la cantidad de móviles que hay, se hace un operativo más adelante y se lo En detiene. una ciudad como Artigas, donde se conoce como acá en Rivera, es el auto de fulano, era el hijo el que andaba. Pero después vimos, ahora, hace pocos días, en Montevideo, una represión hecha como tú me lo hacías ver hace pocos días, una represión, como me lo explicabas tú, hecha coordinadamente, ya que se hizo En varios lugares del país. y en varios lugares del país y en varios lugares de Montevideo. Lo que trascendió más fue el hecho en la plaza, ¿cómo se llama? Liber Cerey, Juan Lacase. en Juan Lacase también, donde habían unas personas aglomeradas, de noche, tocando tambor y otros bailando. Dicen ellos que más o menos 200 personas. Llega la policía, según dicen ellos, me voy a poner del lado de la versión policial, con un megáfono instándolos a que se vayan. Como no obedecen, se bajan, llaman refuerzos, reprimen, prenden, golpean, empujan, para hacer cumplir ¿qué ley? ¿Qué ley? ¿Hay toque de queda? ¿Hay alguna ley que prohíba la aglomeración? ¿Hay algún decreto gubernamental que prohíba salir de noche, aglomerarse? Hay una exhortación. Es como que mañana meteorología dice que va a bajar rápidamente la temperatura y el gobierno le recomienda a la gente que no salga en musculosa y en short a la calle porque se puede enfermar. Y como la gente sale en short a la calle y en musculosa y no le da bolilla al gobierno porque no quiere, porque no hay ninguna ley que lo obligue, venga la policía y tenga derecho a reprimirlos, primero a decirle que se vayan a su casa a abrigarse, y si no se abrigan, a pegarles y a llevarlos presos. Cuando empezó la discusión de la LUC, Wilder,
nosotros decíamos acá que era para hacer lo que están haciendo ahora. Era poner en la letra de la ley, como siempre lo decimos, por copiarlo a Marx en el Manifiesto Comunista, poner en la letra, la burguesía poniendo en la letra de la ley lo que le sirve para llegar a sus fines. La figura de la ofensa, la figura del policía ofendido, como respaldo para que pueda actuar y reprimir, está acá. Se ve ahora como ante un hecho así, ante una exhortación del gobierno a que no haya aglomeración, y si la hay, se puede criticar moralmente, se puede criticar por donde sea, pero no están cometiendo ningún ilícito, ninguna ilegalidad. Por lo tanto, teóricamente la policía no los podría reprimir, mucho menos obligarlos a nada. Están haciendo ejercicio de su derecho de ir y venir y aglomerarse cuando quieran, no hay ninguna ley que lo prohíba. Pero ¿qué pasa? Mandan simultáneamente a un montón de policías a varios lugares distintos, a enfrentarse con gente, a provocar gente que está tomando cerveza, que está festejando, que están en un ambiente de jolgorio, sabiendo que ese proceder puede resultar en una provocación, lo que después le da el pie para, ante la ofensa, decidirse que están siendo desacatados y ahí sí tener el respaldo legal para reprimir y para llevarlos presos. Es poner en la letra de la ley la excusa necesaria para hacer lo que están haciendo. Esto es la legalización del terrorismo de Estado, entiéndase bien. Porque si no hay ninguna ley que prohíba la aglomeración, si hay un exhorto por parte del gobierno, la gente tiene la potestad de sumarse a ese exhorto, de hacerse eco y decir que sí, que lo va a hacer, o decir que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero. Es así de sencillo. Y bueno, póngase en la letra de la ley entonces. Ante la pandemia se prohíbe, hay un toque de queda. Se puede estar en las piscinas de las termas sin tapaboca y amontonados, no pasa nada. Pagaron entrada, el virus no pagó entrada, no entra. Ahora en la plaza, al aire libre también, igual que en la piscina, el pretexto de la contaminación y la irresponsabilidad de esa gente que está ahí amontonada en la calle de noche. Ayer veíamos, veía en televisión el informe del comité de científicos contratados por el gobierno para nuevamente insistir con el tema de las probabilidades de contaminación, dar números, dar cifras, referirse a cómo funciona el virus desde el punto de vista técnico y médico. Y decía uno de esos profesionales que entiéndase bien, más del 95% de los contaminados por COVID-19, más del 95%, puede ser de 96 a 98, 99,9%, son de ambientes cerrados. O sea, no hay registros prácticamente. Decir 95 es decir casi todo, Wilder. Sí. Y decir más del 95 es prácticamente decir todo. Ambientes cerrados. O sea, en definitiva, que agarres el virus en la calle, a campo abierto en una plaza, es algo así como que andes por la calle y te caiga un piano en la cabeza. Y de eso se trata, o sea, ellos tienen esa información, como siempre decimos acá, el gobierno, el Estado, mucho antes que nosotros, la tienen mucho más clara que nosotros. O sea, el pretexto, la represión en la calle no tiene absolutamente nada que ver con ninguna enfermedad. Absolutamente nada que ver con ninguna enfermedad cuando vemos ómnibus, una lata, una caja de lata, cargada de gente parada,
Carlito, yendo mirá. y viniendo al trabajo, una hora y pico en las distancias mayores, como pasa en Montevideo, donde todos sabemos que el aire porque te dicen, pero con tapaboca, el aire en un tapaboca, mis amigos, entra por acá, por eso se nos empañan los lentes cuando respiramos con tapaboca. Esas gotitas, las que empañan los vidrios de los ómnibus, el propio celular, nos cae en el pelo, nos cae en la ropa, nos cae por todo lado. Y si hay alguien infectado dentro de esa caja de lata que es un ómnibus, estamos en contacto con el virus. Y ante la pregunta del periodista, Carlitos, de entonces, ¿qué pasa arriba de los ómnibus? El científico dijo que arriba de los ómnibus no existe contagio, arriba de los ómnibus, que no hay problema. ¿Por qué? Esto para arrimar algo al análisis que estás desarrollando, ¿verdad? O sea, ante la pregunta del periodista, bueno, pero ¿y los ómnibus? La gente que va a... no, pero ahí no existe contagio porque no ha aparecido con este seguimiento que ellos hacen, no han podido detectar que sea arriba del ómnibus. Entonces, hacen el seguimiento, cuando vos te bajás del ómnibus, venís a tu casa, te sentís mal, vienen a investigar con quién estuviste, con quién dejaste de estar, y ahí encuentran el hilo epidemiológico. Ahora, de las 60 personas que vos no conocés a nadie, no podés decir estuve al lado de fulano en el ómnibus, no, porque dice que ellos no han detectado que eso sea así arriba del ómnibus. Wilder, tanto es así que hay personal de la salud infectado, incluso personales que trabajan en oficina en los ámbitos de la salud, en ambientes cerrados. Más protección incluso la mayoría usan máscaras que no son esas comunes que usa de trapito que usamos nosotros, sino toman realmente tienen mejor material y están infectados por estar en ambientes cerrados. Y es por eso también que ante cada marcha popular, yo me acuerdo el día de la marcha de los LGBT, sí, de la diversidad y todo eso, que hacían un bicho, como decimos por acá, con el tema, mañana van a estar todos. El otro día con la huelga y la marcha en Montevideo, el 28, sí, también veíamos como algunos publicaban, qué horrible, irresponsable, ahí van a estar los miles de infectados, había entre 8 y 12 mil aquel día en la calle. Que antes de eso ya había explotado la cantidad de infectados, ¿no? Y las explosiones de los rebrotes o brotes, como dicen ellos, todos son en ambientes cerrados. La represión en la plaza o en las plazas el otro día no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver insisto, con la instalación del terrorismo de Estado, de la idea, vamos a hacer, podemos hacerlo, lo vamos a hacer y no va a pasar nada. Porque pregunto yo, ¿qué juez se interesó por ese tema y llamó a un comisario, a ver quién le dio la orden de actuar así? ¿De dónde sacó usted? ¿Del ministro? ¿O volvemos a la época de la obediencia debida? Claro que volvemos a la época de la obediencia debida. Acá se trata de eso. El policía fue allí y reprimió e hizo lo que hizo porque le dieron la orden. El comisario mandó a hacer eso porque alguien le dio la orden. Y otra vez van a quedar sin responsabilizarse. Se van a responsabilizar dentro de muchos años. Es por eso que desde acá siempre llamamos a la utilización de los medios que tenemos actualmente para resistir esos hechos, que la identificación, la individualización de cada sujeto, de cada persona con nombre, apellido, foto, barrio, casa donde vive. Porque si hay algo que adoctrinaron a la policía y a las Fuerzas Armadas en sus directivas para proceder, es que ellos hacen parte de una corporación y no tienen nada, cuando están actuando no tienen nada que ver con el pueblo. Están actuando como la institución, como la policía, como las Fuerzas Armadas, no.
Hagámoslos entender que no es así. Si yo me pongo una armadura a nombre de una institución estatal y salgo a golpear y a atropellar, sigo siendo yo abajo de la armadura. No es justo que yo llegue a mi casa, me saque la armadura, bese a mis hijos, salga con el perrito a pasear, vaya a cenar con la familia, vaya a comer un pancho y no fui yo. No. Fui yo sí. Fui yo y hago parte del pueblo y tengo que convivir con el pueblo. Y hoy tenemos las armas para eso. Son los celulares. Son las herramientas que tenemos. Las transmisiones, la identificación. Por suerte se está haciendo eso. Ya no estamos en los años 70. Por lo menos es algo. Es algo y como siempre decimos, a no regalarse y principalmente a tener conciencia de lo que está pasando. Y ahí viene lo otro. El equivocado análisis de la oposición en el Uruguay. ¿Te querés referir a eso? Sí, vamos a referirnos a eso y vamos a desarrollar la cuestión, como tú dijiste, del terrorismo de Estado y esta intención de Lutz, el senador de Cabildo Abierto, conminando al Ejecutivo a declarar medidas prontas de seguridad. Ahora vamos a hablar de eso. No nos olvidemos, Carlito, de mandar saludos para Cacho, Teresita, Camilo y Alison, que han estado haciendo aportes al programa. Teresita dice la famosa apariencia delictiva. Dice que en 33 sucedió lo mismo. Balas de gomas en Seregni, y también sucedió en Juan Lacase y en Maldonado. O sea, era un operativo planificado para meter miedo. Eso está también implícito en la ley de urgente consideración. La cuestión está de esta intervención que hace el senador de Cabildo Abierto, conminando al Ejecutivo a declarar medidas prontas de seguridad. Eso deja a las claras, Carlitos, cuál es su concepto de democracia, convivencia, y de convivencia que hay que tener. Porque hay una cuestión. Democracia para ellos fue del 73 al 84. Sin duda. O sea, era la forma... La convivencia ideal. La convivencia ideal. O sea, lo hacemos por la fuerza. Como tú decías ahí, estacionaron, en realidad fueron más de una tanqueta, ¿verdad, Carlitos? O sea, para algunos ciudadanos era algo irrisorio, porque la gente cruzaba por atrás o por adelante de la tanqueta sin ningún problema. Es algo irrisorio. Pero sí es cierto de que hay gente que se atemoriza con esa presencia, con esa pose que tienen. Es una demostración de... Es una demostración de fuerza. Es una demostración de fuerza, de poder, para hacer cumplir la exhortación. Sea o no sea legal. Sea o no sea legal. Y ahí las medidas prontas de seguridad, que también ahí es donde vamos a hincarle el diente al análisis de la tardía autocrítica de la oposición. O sea, no solo tardía, sino que hay una caracterización de este gobierno, de parte de la oposición, que está equivocada. Totalmente. Está equivocada. Pero como tienen que convivir hacia adentro del Palacio Legislativo, lo hacen con esta máscara tenue
de poder llevar allí adelante la oposición. Pero hace pocos días el Partido Comunista cumplió 100 años. Saludamos desde aquí un saludo a tantos mártires que tuvo. A tantos mártires que tuvo. Y a tantos buenos luchadores que tiene el Partido Comunista. Que tuvo y que tiene el Partido Comunista. Donde Cabildo Abierto se levantó porque no estaba de acuerdo que allí se llevara a cabo un homenaje a los 100 años del Partido Comunista. Mientras, claro está, que el Partido Comunista se ha quedado muchas veces en la sala despidiendo a grandes personajes políticos, sí, ¿no? Últimamente se fue Sanguinetti. Sí. El Partido Comunista no se levantó de allí y despidió a Sanguinetti, que en realidad el Partido Colorado fue copartícipe del golpe de Estado. De todos los golpes del Estado, todos los golpes de Estado del país. Bien. Las dictaduras siempre han sido, pero a veces con participación blanca. Por estar en esta cuestión de convivencia dentro de aquel edificio, se quedan. Y eso es un mensaje que tiene que ser leído por aquellos compañeros, en este caso del Partido Comunista, pero en definitiva por toda la oposición de izquierda que está en el Parlamento. Es ahí donde hay una equivocación, una caracterización equivocada de lo que es en la actualidad este gobierno. Y como caracterizaciones equivocadas, Carlito, podemos ir para atrás para ver cómo han sido caracterizadas también equivocadamente en otras oportunidades hechos históricos, ¿no? Y las consecuencias que tuvieron. Y las consecuencias que tuvimos, ¿tá? El comunicado 4 y 7, ¿tá? Sobre los militares peruanistas, resultó después para el histórico Partido Comunista del Uruguay un vendaval de detenidos y desaparecidos, porque confiaban en que estos militares peruanistas no iban a llevar adelante de la manera que llevaron la represión en todo el país. Entonces, arranquemos por ahí, si te parece. Arranquemos por ahí, Wilder. Empecemos por mandarle un saludo muy especial a Teresita Batista. Bien. Esta compañera, con la cual alguna vez discutimos en una buena, Sí. Por alguna postura nuestra acá. Esta gran compañera fue la que el otro día, que nos está acompañando ahí, la que el otro día me sugirió Que nos yo después te refiriéramos comuniqué a ti él. porque me llegó a mí el mensaje, que no dejáramos de referirnos a los hechos de la Plaza Liberceregui y a la propuesta de Lust. El diputado fascista de la extrema derecha uruguaya, fascista por supuesto. Describámoslo a Lust. Lust es un delincuente, es un mafioso, es un hombre que ha ido dejando el tendal por donde pasó. Es un tipo que lo expulsaron, lo suspendieron, le suspendieron el título de escribano, es escribano y abogado, le suspendieron el título de escribano por haberse quedado con plata de la venta de una casa que hizo. La venta de una propiedad que tenía deuda, él se quedó con parte de la plata para pagar la deuda, nunca la pagó, la deuda con el Estado, nunca la pagó, embolsó la plata. Cuando todo esto fue a la justicia, después de mucho tiempo, él intentó poner
como que era otro escribano, todas las maniobras que sabemos que hace ese tipo de mafioso, perdió igual. Cuando le fueron a rematar el edificio de su propiedad para pagar esa deuda, se enteraron que ese edificio también tenía una deuda más grande con el Estado de lo que valía el edificio. La propiedad o parte del edificio que era de su propiedad, donde tenía su escritorio como abogado. Es un tipo que, siendo profesor de la universidad, profesor de Derecho de la Universidad de la República, hace poco lo denunciaron porque estaba cobrando y no daba clase. Argumentó que era porque no manejaba bien la tecnología, pero siguió cobrando. Son personas que van dejando por donde pasan el tendal. Pero son los adalides de las buenas costumbres, sí, y la familia. Su presencia bueno, quiere demostrar ese tipo de pulcritud. Ahora este tipo salió a proponer que se implementen, y Wilder se refirió muy bien a esto, las medidas prontas de seguridad que están en nuestra Constitución. Lamentablemente están todavía, tendrían que haber sido derogadas. Derogadas o modificadas para que solo fueran usadas en casos como pasó con la inundación del 59, donde ante una emergencia, porque la letra de la Constitución está bien clara, es para ser utilizada ante emergencias, invasiones extranjeras, situación de guerra, ataque exterior o hechos inesperados. ¿Cómo fue lo de la inundación del 59, donde se tuvo porque por la urgencia de la situación, el Estado tiene que tomar medidas pasando muchas veces por encima de algunos protocolos que la emergencia no permite que pase? Pero no tiene nada que ver con esto. Ahora, Pacheco Areco la usó reiteradamente para aplicar el terrorismo de Estado. Lo que para Luz es la convivencia, porque para estos fascistas la convivencia consiste en eso. Wilder recién lo explicaba, cuando decía que si se le pregunta a un fascista cuál fue la mejor época que tuvo el Uruguay, fue del 73 al 84, cuando estaba la dictadura, se convivía perfectamente. Y esta es la misma idea que tienen hacia afuera, es la idea que tienen hacia adentro de la familia. Porque la idea de libertad en ellos no está. No. La expresión, de oposición no está. La convivencia es esa. Consiste en el dominio de uno por otro. O sea, es la misma idea que tienen de la familia. Vamos a convivir. Yo digo lo que ustedes tienen que hacer. Es por eso que después Unamuno va y se sienta en el Senado y dice que un femicidio es un acto de exceso de amor. Porque hoy en día, infelizmente, según ella, el concepto de familia, la mujer ya no ocupa el lugar que tiene que ocupar en la familia y cree que puede ser libre. Bueno, para ellos la convivencia consiste en eso. Pero eso es sabido de parte de un fascista. Lo que a mí me preocupa, Wilder, y me preocupa mucho, es el análisis que de esto hacen los compañeros de la oposición uruguaya, de la izquierda uruguaya. Porque esto, como vos decías, tiene consecuencias. Ahora salieron a hacer una autocrítica. Me alegra, nos alegra que hagan una autocrítica referente a lo que fue el procedimiento del Frente Amplio durante sus 15 años de gobierno hacia las Fuerzas Armadas. Lo que decimos acá desde el primer programa, el no haber hecho absolutamente nada para desarmar ese brazo fascista que ahora está siendo empleado contra ideológicamente fascista. Y ya explicamos por qué lo hicieron. Aunque ahora hacen la autocrítica, pero las razones son un poquito más profundas, son razones de clase. Pero no importa, bienvenida sea la autocrítica. Ahora se dan cuenta que el haber ascendido a un Manini Ríos, como si esos viejos que lo ascendieron, más viejos que yo, no supieran o no hubiesen visto en un libro de historia lo que es la familia Manini Ríos en Uruguay, lo que significa. Pasaron por encima de varios otros milicos y lo ascendieron a ese general. Lo dejaron hacer toda la política que quiso ilegalmente como militar activo.
transgrediendo totalmente la ley. Lo dejaron armar un partido dentro de las Fuerzas Armadas para luego recién expulsarlo de ahí. Salió con el partido armado. Y hoy tenemos a este 15, a este 10, 12, 15% de la población uruguaya fascista. No nos engañemos, hay un buen porcentaje de la población uruguaya que por ignorancia o por ideología mismo es fascista. Tenemos a este grupo de uruguayos fascistas muy bien dirigidos, muy bien liderados en el Parlamento. Y muy bien armados. Es por eso que decía que me preocupa cuando un frente amplista, el otro día veía con preocupación una entrevista que le hicieron a un diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, un hombre bastante joven, diputado, que decía que la propuesta de Lust es inadmisible y roza lo ridículo. A ver, compañero, ¿inadmisible en qué? Un contexto ideológico bárbaro. ¿Inadmisible con qué? Con la idea de un comunista. No inadmisible con la idea de un fascista. ¿Que roza el ridículo en qué? ¿En qué roza el ridículo? Lo que roza el ridículo, los fascistas tienen líderes, tienen representantes que los ayudan y los incentivan a ser día a día más fascistas. Lo ridículo es que la izquierda uruguaya tenga representantes en el Parlamento que lo incentiven día a día a ser menos izquierdistas, a aceptar el capitalismo como regla última y acabada de convivencia humana. Ridículo es que un comunista se vaya a una obra social, voluntaria, con un empresario. Hacerle cartel al empresario. Hacerle cartel al empresario. Ridículo es que un comunista llame día a día a sus seguidores, a sus afiliados, a su partido comunista, a ser un poquito menos comunistas. Los fascistas llaman a sus seguidores a ser un poquito más fascistas día a día. Están muy bien representados ahí. De ridiculez ahí no hay nada. No hay absolutamente nada. Además, querer colocar cada hecho de estos que hemos enumerado de represión y de envalentonamiento del fascismo sobre la población como hechos puntuales y aislados por separado, es de una falta de capacidad analítica no darse cuenta que esto hace parte de todo un combo indivisible. Y es de esos errores, Wilder, tú mencionaste los comunicados 4 y 7, cuando había una división en la interna de los militares, ambos sectores golpistas, solo que uno era más nacionalista que otro. Ambos sectores anticomunistas. Ambos sectores anticomunistas. Porque lo de Perú también. Lo de Perú, era Alvarado, como era Vázquez Alvarado, de Perú, era anticomunista también. Tanto es así que cuando empezó su dictadura, de arriba para abajo, decía él, una revolución de arriba para abajo, con una revolución nacionalista, militar y autocrática, los comunistas los salieron a apoyar en el Perú. Y él les dijo, no, acá no los queremos, váyanse. Y que los compañeros salieran, y de esos errores, Wilder, esos errores son graves, porque después de esos errores, como tú recién lo decías, terminan estos mártires, estos grandes compañeros que tuvo y tiene la izquierda uruguaya, enterrada en el patio de los cuarteles. No me importa lo que pasó, nuestra preocupación acá, si hay un programa, Wilder, de convocatoria, que hace mérito a su nombre, convocatoria, es este. Por favor, compañeros, estamos convocando de acá. Pensemos un poquito, hagamos un análisis lógico. Las cosas no son como a nosotros nos gustaría que fueran. Y no podemos analizar desde son hechos aislados.
no son hechos, hace parte de un combo de la instalación del miedo, como dijimos desde el primer programa acá, que ahora se ve en la realidad. La instalación del terror, del terrorismo de Estado hacia la gente, por parte de un gobierno que viene a implantar medidas totalmente antipopulares, que sabe que para hacer las reformas que está haciendo eso. e implantar la economía neoliberal, necesita el terror para poder implantarlo. Eso pasa en Brasil, eso pasó en Argentina con Macri y sigue pasando con Fernández. Nos vamos a seguir mintiendo, son hechos aislados. Me preocupa lo que pasó en la Plaza Liber Sereni. Está todo, no son hechos aislados. Argumenta la derecha y en el gobierno argumenta que cómo van a llamar un ministro Larrañaga a una interpelación en el Parlamento a solo 8 meses del gobierno, no les dieron tiempo. La oposición lo llamó ahora, pero lo tenía que haber llamado con 2 días. Cuando golpeó cuando mandó a golpear y respaldó que golpearan a 2 malabaristas antes de la pandemia o enseguida que empezó. No, antes fue. O sea que al final hay que darle tiempo a que siga matando porque esperen, van a ver que voy a matar un poco, pero después voy a ser buenito y voy a mejorar. Cuando el terror esté instalado. De eso se trata, o sea, no tener la capacidad de analizar objetivamente los hechos como se vienen dando, las intenciones de los que hay detrás de cada hecho, en ese sentido. Y eso es una preocupación porque no queremos, por favor, que vuelva a suceder lo mismo, Wilder. No queremos tener que llorar mártires otra vez, andar con caras de jóvenes en la punta de un palito a cada 20 de mayo, llorando por su ausencia, por sus asesinatos. Esto hay que denunciarlo y organizarnos para luchar contra esto. Esperar que un fascista sea demócrata, esperar que un Manini Ríos, que está en el Parlamento, con un plan a futuro, trabajando dentro de una coalición con la claridad ideológica fascista de estar trabajando a su gente para ir creciendo en el sentido fascista, estando de acuerdo con lo que le parece que tiene que estar de acuerdo con el gobierno, en su coalición, y oponiéndose a lo que cree que tiene que estar en contra. En su ideología, en su línea y en su mensaje hacia su gente. Decir que esta gente es incoherente o pensar de parte de un izquierdista que esta gente es demócrata. La democracia para el fascismo es un impedimento. La democracia para el fascismo es una tranca para sus objetivos. No hay nada de demócrata en un fascista. No puede haber la concepción misma del fascismo es la antidemocracia. Y ahora, gracias a este error de Pepe Mujica, que ya no es convocatoria el que lo dice, ya es la autocrítica interna del Frente Amplio el que le dice, cosa que nos alegra. Este supuesto error, queremos creer que fue un error, de hacer lo que hizo y permitir la formación de un partido militar en Uruguay. Cuando antes esos fascistas estaban desparramados por los partidos tradicionales, blanco, colorado, principalmente colorado, pero sin la organización y la coherencia fascista que tienen en este momento. Haber hecho esto fue un error grave. Por eso decimos que es una autocrítica tardía. Bueno, pero estamos a tiempo de ahora hacer un análisis que no nos tenga que llevar una autocrítica dentro de 5 o 10 años. Analizar correctamente el hecho. Lo que estamos viviendo hoy. Esto ya no estamos acá para a pedir que nadie se haga un harakiri, como dicen los japoneses, un suicidio por sus errores. Estamos convocando a que por favor no sigan cometiendo los mismos errores. Y esperemos que sean errores. Y en el caso que lo sigan cometiendo, Carlitos, es hora de que las bases
tomen una posición contraria a todas estas cosas que sucedieron. Porque no hay más remedio a veces que ir un poquito para atrás. Estas Fuerzas Armadas y esta policía estuvieron yendo a Estados Unidos, a Israel y no me acuerdo a otro lugar del país, a prepararse para la represión. Y los están preparando ideológicamente para eso también. Digo, para aquellos que vemos información internacional, vean lo que hacen los israelíes con los palestinos. Vean eso. Bueno, eso es lo que fueron a aprender, mandados por el gobierno anterior, Sí. por los gobiernos anteriores. O sea, pero aparte eso se sabía, Carlitos. Sí. No fueron ocultos, ¿no? Se mandaron personas para prepararse para que después vinieran y repitieran eso a sus efectivos. O sea, los mandaron a prepararse para esta cuestión, para reprimir. Y se les compró armamento para eso. No hay más remedio, Carlitos, que ser un poco más duro en ese sentido. No hay aquí una cuestión de inocencia. ¿Ah? Fueron a prepararse para esto que están haciendo, para reprimir. Y justamente también hay un cambio de gobierno que tiene una tendencia enorme hacia la represión. No nos olvidemos que el papito de este presidente hizo la tal represión en el Hospital del Filtro y muchas más, justamente con el que hasta hace poco fue el jefe de policía. Que el Frente lo puso de jefe de policía. El Frente Amplio lo paseó por distintos departamentos como jefe de policía. O sea, son varios los errores que se han hecho. También está en la autocrítica, no quiero salir del tema, Carlito, pero también está en la autocrítica la cuestión de los derechos humanos, el freno que sufrió el avance de derechos humanos en los gobiernos frente amplistas. ¿De qué manera? Que hasta el día de hoy estamos todavía, lo dijimos en otro programa, nunca vamos a saber si las actas famosas estaban o no estaban. Lo que nosotros decimos que no nos importa si estaban o no estaban. El solo hecho de que concurra a un tribunal de honor un militar que está señalado por un montón enorme de compañeros como un represor y torturador, que nadie se preocupe de ir de lleno a buscar toda la información. Leer hasta la última palabra, leer hasta la última coma y entre líneas. Pero no quiero, ya le dedicamos un programa a eso, ¿verdad? Pero digo, aquí no hay inocencia en ninguna de estas cosas, y la ley de urgente consideración pasó por el Parlamento y por el Senado, y ahí tenemos el producto de la ley de urgente consideración, que dentro de poco va a ser legítimo que sucedan estas cosas. Una exhortación va a ser un llamado del Poder Ejecutivo a hacer lo que están haciendo. Los mensajes que están implícitos en todo esto, Wilder, en el sentido de que un policía le pegue un tiro en la nuca a alguien que va arriba de una moto en movimiento, disparando o iba pasando, porque nunca se va a saber eso, la única versión es la de ellos. Significa lo entrenado que están, y lo quieren demostrar.
y lo quieren exhibir. pero ya varios tiros en quieren, la cabeza o en el pecho, Carlitos. No hay de la cintura para abajo, para las piernas. Es fulminante. Lo dijimos en otro programa, han mejorado mucho la puntería. Hoy practican tiros. Antes la policía gastaba 24 balas para poder... y se tenía que comprar ella misma. A herir. Y la otra, Carlito, al pasar así, o sea, se les escapó una avioneta con un operativo, con helicóptero y todo. Y hoy la persona involucrada en esa cantidad de droga está procesado en la casa como los demás, por un acuerdo que hizo con el fiscal. Es tan amplio todo, por eso decíamos, esperamos poder resumir todo. Estamos compañeros, ante un gobierno de carácter mafioso. Entendámonos, repito, estamos ante un gobierno de derecha y extrema derecha con características mafiosas. ¿Cuántas denuncias, cuántas irregularidades económicas se han denunciado de los varios intendentes blancos en el país? ¿Cuántos estancieros? Hubo uno que vendió vacas que estaban embargadas, un blanco también. Sí. ¿Está preso? Le pegan un tiro en la nuca a un gurí que roba una oveja, a un ladrón de oveja. Y está lo más tranquilo un sujeto que vendió no sé cuántas vacas que no eran de él, porque si estaban embargadas no eran de él. Vendió lo que no le pertenecía. A este le dan un tiro en la cabeza. No, si lo llevan a declarar, Wilder, el policía le avisa y le pone suavemente la mano en la cabeza para que no se vaya a golpear cuando entra el patrullero. Lo mismo que pasa con los que se les descubrió cientos de kilos de cocaína en sus estancias. Nos dicen que mandan a los policías al extranjero a entrenarse para el combate al narcotráfico, a la delincuencia. Y no son capaces ante la cantidad de bocas de droga localizadas en un barrio, averiguar de dónde viene esa droga. No hay un servicio de inteligencia capaz de rastrear quién abastece esa droga. Es todo mentira, mis amigos. Cae por sí sola las mentiras. Si investigan eso, es capaz que caiga otro estanciero. Es probable que caiga otro. Probable. Dada la situación que se está dando. Los de la Operación Océano, Wilder, abusadores, hay una muerte en medio de todo eso. Hay una gurisa que apareció muerta en un suicidio dudoso, suicidio hasta inducido puede haber sido, por toda la situación que estaba viviendo. Esta gente anda tranquilamente paseando de juzgado en juzgado con los mejores abogados del país y reposando en su casa junto a su familia. Mientras claramente lo que se quiere instalar acá es la protección de esa mafia instalada en el poder y la represión de los perjudicados por el sistema capitalista neoliberal que quieren imponer. Es así de sencillo. Y que la izquierda haga estos análisis brutalmente absurdos, sin mínima... contenido ideológico, eso es lo que... Sí, pero es demasiado, Wilder. Pero como decía Teresita, recién leí otro mensaje. Estamos a tiempo, compañeros. Esperemos que estemos a tiempo, Teresita. Yo leí solo ese, porque a toda hora se me apaga no leí los otros mensajes. Son muchos los mensajes y les mandamos saludos a Ríos y agradecimiento. José María Pérez Ríos. Compañeros. Gracias, flaco, por estar ahí. Hace mucho que no te veo. Kobe Umbe, Juan Acevedo, Sergio Rodríguez, María Luisa Suárez, mucha gente que nos está siguiendo y que
nos dan para adelante, algunos también nos dan para atrás, seamos bien, honestos. Está bien, de eso se trata. Camilo hace un aporte ahí, es Velázquez Alvarado. Ah, Vázquez Alvarado, gracias, Este, el peruanista. El peruanista. Gracias por estar ahí y por colaborar también con este humilde programa. Con Wilder y con los compañeros estuvimos pensando en hacer un pronunciamiento, una declaración, un comunicado escrito para que quede ahí en la página. Cortito y al pie específicamente sobre lo que está pasando, la actitud del gobierno con respecto a la pandemia, al combate a la pandemia, y su oportunismo al hacer todo lo que está haciendo en plena pandemia. Que nosotros no decimos que no exista el COVID-19. No, para nada. Lo que decimos es el uso político que se le está dando. Sí, el aprovechamiento. El aprovechamiento político se le da. Aprovechamiento. Sacó toda la ley de urgente consideración, está sacando el presupuesto adelante, porque ante cada movilización que se haga somos unos insensibles que estamos irresponsables. Está el texto pronto y lo vamos a poner acá, capaz que le mandemos a algún medio de prensa también, y muchos se preguntarán, pero ¿estos quiénes son? Sí. ¿Quiénes son para ser comunicados? Amigos, la verdad que no somos nada, o podemos ser mucho, depende de ustedes. Nosotros se dirán también a quién cree que representan estos. No representamos ni queremos representar a nadie. Simplemente queremos que esto sea un insumo para que todos los que nos critican ahí y a los que nos apoyan también, para el aporte a la discusión y para el intento de que seamos más. Que seamos más. Y a nosotros, el único puesto que queremos es que en todas esas movilizaciones que hayan en la calle, en todo lo que podamos estar, estemos ahí como uno más, nada más que eso. Como uno más aportando de nuestra vejez en el punto que podamos ser más útiles. Nada más que eso. Sin ninguna cuestión de protagonismo ni nada. Por eso Wilder varias veces dijo, ojalá surjan muchos programas como este en el país, convocatoria. Hay un montón de programas. Siempre nos referimos acá y lo saludamos al compañero Héctor Napoli, que todos los domingos de mañana a las 11 de la mañana sale con su programa Resistiendo la pandemia del capitalismo. Estuvo enfermo, ahora está mejor, parece que tiene que pasar por otra cirugía, pero la va a superar y va a seguir luchando, un viejo como nosotros. Y tampoco quiere ser protagonista de nada, tampoco quiere liderar nada. Queremos en definitiva que los compañeros que piensen parecido con nosotros no se sientan tan solos como nos sentíamos hasta hace poco tiempo. Que sepamos que estamos y que somos y que cuando nos encontremos en la calle tengamos una coincidencia de por qué lo hacemos. Y por eso también llamamos a que ningún compañero de izquierda abandone su organización, abandone sus banderas. Simplemente estamos convencidos que lo que decimos acá es lo que decían los fundadores, es lo que decían los históricos militantes de sus organizaciones partidarias de izquierda. Estamos seguros que lo que decimos acá no contradice para nada lo que decía un socialista, lo que decía un comunista, o lo que quería un socialista, lo que quería un comunista, en los periodos de fundación, en los periodos de afirmación ideológica de esos partidos. Y los llamamos, los convocamos a ellos a ser agentes de la recuperación de esos partidos ideológicamente.
Por lo tanto, es simplemente ese modesto trabajo el que queremos hacer desde acá. Motivados por nuestra ideología y en este caso específico, Wilder, porque ¿tenés algo más para agregar? No tengo más para agregar. Si querés acá también saludos para Rosario, que nos está viendo, y Camilo, que fueron los que no mencioné. Un abrazo a todos entonces, y decía, lo que nos motiva es lo que viene a continuación, porque todo está guardado en la memoria, Wilder, y no lo queremos volver a vivir. Un abrazo, mis amigos, y bueno, hasta la próxima. Y si lo encuentran oportuno, me parece bien. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas,
los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.